Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Aquí desde la cuenta de Yo Opino quisiera externar algunas de mis ideas, de mis pensamientos, de mis opiniones. La verdad no me interesa ganar fama particular ni fama personal, así que no me interesa ser conocido ni me interesa de lucrarme de esto. Sencillamente es la opinión de alguien que tiene conocimiento de primera persona, pues soy un salvadoreño radicando en México desde algunos años atrás. Una persona que conoce perfectamente quién es López Obrador, una persona que conoce perfectamente las cosas de gran beneficio que ha hecho y también que conoce perfectamente la política y la economía y la realidad que El Salvador vive día a día. Este tema que yo quiero tocar, sinceramente, es algo que ha estado sucediendo en los últimos días en los cuales estamos pasando una situación crítica, caótica a nivel mundial, no solamente en México y en El Salvador. Y sinceramente creo que ahorita estamos más enfocados en esto, o se ha enfocado mucho en eso, y en las redes sociales sobre todo, cuando realmente no es algo que deberíamos de tomarle importancia. Y yo quisiera externar mis puntos de vista y mi opinión. Y bueno, todo parte este, de estas personas, de este grupo, de este canal, de estos youtubers, que es un grupo de youtubers pro AMLO que han estado diciendo diferentes cosas en contra de Nayib Bukele. Entiendo la molestia de estas personas y entiendo también el hecho, el darles la razón de alguna manera, en el sentido de que todos sabemos que Nayib Bukele ha sido un presidente muy diferente al resto que ha tenido en toda la historia de El Salvador, pero es una persona, finalmente es una persona y no es una persona perfecta y tiene sus grandes defectos. Tenemos que reconocerlo si quieres ser una persona consciente, razonable, si quieres ser una persona neutral y también que no te dejes que te lave el cerebro ni uno ni otro, tienes que reconocer que Nayib Bukele no es una persona 100% perfecta, nadie lo es, nadie es perfecto. Entonces Nayib Bukele es una persona que le gusta hacer muchas cosas mediáticas. Y el problema es que ha levantado un odio y una campaña de desprestigio o de comparación con el presidente de México, que es Andrés Manuel López Obrador, que también dicho sea de paso, es el mejor presidente que ha tenido en los últimos años o quizás en toda la historia de México, debido a que está implementando un montón de cambios en beneficio de la población y está quitándole el poder a los corruptos. Que si te pones a pensar, México es un país más grande que muchas potencias mundiales, con más recursos que muchas potencias mundiales, con mayor capital humano que muchas potencias mundiales, sin embargo es un país sumido en la pobreza y sin ser una potencia mundial. Entonces todo eso tiene una razón y la razón es la corrupción. Andrés Manuel López Obrador ha sido un genuino luchador social, es una persona genuina de lucha social, sin embargo tampoco es perfecto, tampoco es una persona que está exento a cometer errores. Entonces tenemos que ser neutrales, tenemos que ser analíticos, tenemos que ser críticos y tenemos que tener la capacidad de razonar estas situaciones. El asunto aquí es que hay una cantidad de youtubers, tanto de El Salvador como de México, este, que idolatran a sus líderes y no tienen la manera de cómo ver estas posibilidades de que son personas y son imperfectas. Y ese es el gran error. En este caso, esta youtuber, este grupo de youtubers que hicieron este video y luego terminaron llorando y luego fueron a demandar a Nayib Bukele, les voy a explicar la razón del por qué. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para corregir a este presidentito de Quinta? Si fuera solo a mí, si fuera solo hacia mí. Bueno, ese es solo un pequeño corto de lo que pasó. Primero hace un video diciendo el presidente aquí, el presidente allá, y lo critica y lo juzga, lo trata hasta incluso de corrupto, de ladrón y todo. Sinceramente, está a la vista de todos, no hay que negarlo, que el proyecto de Sembrando Vida no se ha implementado. ¿Y qué dicen las noticias al respecto? ¿O qué dicen las fuentes oficiales? De hecho, el proyecto, si bien es cierto, se hizo el lanzamiento en junio del año pasado, julio, junio, no quiere decir que el proyecto iba a empezar desde ese momento. Es algo ilógico pensar que así iba a ser. Es un proyecto que necesita una planeación, es un proyecto que necesita una organización interna, es un proyecto que necesita canalizarlo a las personas que pueden aplicar y quienes van a recibir ese dinero, porque finalmente es un beneficio para los que van a estar trabajando en las tierras tengan un dinero seguro. Eso es el fin del proyecto. No es un dinero de apoyo al gobierno como tal, sino que el gobierno canaliza eso, pero tiene que crear los mecanismos para que ese dinero llegue a la gente. Ahora,
Claro, yo sé que Milenio podría ser un medio de comunicación llamado chayotero, pero pues bueno, hay que también saber cuando un medio chayotero está trabajando en pro del chayote, es decir, en pro del PRI y del PAN, en este caso una noticia neutral donde está mencionando cómo va el proyecto de Sembrando Vida y cómo en este caso está en la etapa del proyecto. En la etapa del proyecto en la que se encontraba hace 4 semanas, que fue este video, decía que en mayo iba a arrancar. Ahora con la circunstancia de la contingencia, pues todo puede verse demorado. Normal, todo el mundo está en crisis, todo el mundo está parado, en todo el mundo, ¿eh? No estamos hablando ni de El Salvador ni de México, y muchas veces nos preocupamos tanto de nosotros que nos olvidamos que no somos nosotros únicamente, sino que es todo el mundo. Hay que dimensionar las cosas por cómo son. Y aquí está la nota. El Salvador en México, Carlos Enrique Cáceres, estimó que para mayo iniciará la implementación en su país del programa Sembrando Vida, un programa diseñado por el gobierno mexicano y con el cual se busca reducir los crecientes flujos migratorios provenientes de Centroamérica. Aseguró que ya se ha concluido con la identificación de los beneficiarios, se ha establecido incluso la metodología de trabajo y se han definido los mecanismos de transferencia de recursos. Además, consideró que actualmente la migración es un tema que está siendo atendido por El Salvador y que ya ha mostrado resultados favorables al haber reducido el número de ciudadanos que salen de su país de origen. Entonces, ¿qué ha pasado todo este tiempo? Se ha trabajado en lo que es la parte teórica del proyecto, se ha trabajado en todo lo que es la planificación del proyecto. El proyecto aún no empieza, no hay tal dinero robado, el proyecto aún no se echa a andar, el proyecto tuvo que hacer toda una secuencia y a tal punto que ni siquiera en los otros países de Centroamérica está funcionando como tal, o sea, todos han empezado a trabajar en lo que es la planeación. Yo podría criticar de manera puntual de que sí han tardado demasiado. Sin embargo, de eso a atacar y decir se robaron el dinero, son corruptos y esto y lo otro, pues la verdad es una gran diferencia y es una gran responsabilidad. Ahora, la persona que está hablando en este video, de la que están hablando es el embajador en México, que es la persona que tiene conexión representativa de El Salvador en México. Entonces, no está siendo suministrada la información por cualquier persona, está suministrada por la entidad o la persona que está representando a El Salvador en México y brindó estas declaraciones a lo que es un periódico o un noticiero en México. Aquí está la nota, al inicio mencionan que es. El embajador de El Salvador en México. Entonces, quiero aclarar esto porque sinceramente es un tema que se está manipulando y, claro, se está manipulando porque quieren darle dos golpes a dos personas. Uno, darle un golpe a López Obrador en el sentido de que está regalando dinero. Fue un shock en México cuando se hizo este proyecto porque dijeron cómo México, cómo López Obrador, cómo lo critican los chayoteros, cómo lo critican los opositores de López Obrador. Dicen, ¿cómo es posible que sabiendo cómo está la situación de México esté regalando dinero a Centroamérica? Entonces aquí fue algo como que muy mal visto. Ahora, la otra parte, ¿cómo se usa esto? Es decir, se dio ese dinero y no se han visto resultados. Ese dinero se lo han robado, asegurando algo que no pueden asegurar, asegurando algo que qué intenciones tienen detrás o por qué lo hacen. Y la razón es la siguiente. La razón es la siguiente. A ver, resulta que Andrés Manuel López Obrador ha tenido unas actitudes un poco extrañas, siendo un genuino luchador social, siendo una persona de pueblo, siendo una persona súper humilde, sencillo. Déjenme decirles que yo tengo más de 10 años viviendo en México, tengo ya 2 campañas políticas vividas en carne propia, apoyando a López Obrador, diferenciándolo de los políticos comunes y corrientes. Esta es una persona genuinamente luchador social. Tiene similitudes a Nayib Bukele, porque a Nayib Bukele lo querían básicamente sacar del juego el político y casi lo logran. Tuvo que recurrir a irse a un partido político que no era él miembro para apoyar a la presidencia. Andrés Manuel López Obrador enfrentó un desafuero, enfrentó un proceso en contra que fue planeado directamente por el presidente de México en ese momento, que fue Vicente Fox. Entonces, todos los poderes fácticos estuvieron en contra de ellos para que no llegaran al poder. Todos ellos quisieron bloquearlo, todos ellos quisieron hacer lo posible para que no llegaran al poder. Sin embargo, ante la situación, Andrés Manuel López Obrador se ha comportado de una manera que no ha sido muy bien vista, incluso por los que lo apoyamos, porque sabemos que es un tema delicado, que de trasfondo hay vidas en riesgo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la crítica hacia Andrés Manuel López Obrador? Porque dijo comentarios y ha hecho comentarios como este. Aplicar en el caso del agravamiento de la crisis. Les digo, el escudo protector es como
este, el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, ¿sí? El no permitir la corrupción. Bueno, ese es un video donde dice estamos protegidos y tenemos algo como un escudo protector y el detente y luego saca unos amuletos, lo cual se vio Miren, este es el bastante detente. ridículo, se vio bastante penoso y como una burla porque es una situación grave mundial, no para hacer este tipo de cosas. Sinceramente, desde mi punto de vista, Andrés Manuel López Obrador ha querido tener una actitud aparentemente pasiva o aparentemente de tranquilidad ante esta situación porque no quiere darle riendas sueltas a una declive económica. Sin embargo, en estos momentos siento yo que Andrés Manuel López Obrador sí se excedió en el hecho de no comportarse ante la situación de una manera anticipada, ¿no? Y bueno, eso es un tema quizás aparte. El hecho es que esto resonó en todo el mundo, esto resonó también en México, en toda la oposición y en una parte de personas que lo hemos apoyado. Y sí, lamentablemente llegó un punto en que las personas que no tienen criterio, las personas que no quieren ver, que se ciegan, dicen, yo soy pro AMLO a muerte y todo lo que él diga es correcto y bla, bla, bla. Y el hecho que algunos hemos criticado eso, hemos sido punto de ataques, aún siendo pro AMLO, o sea, aún siendo personas que hemos apoyado abiertamente a López Obrador, aún siendo personas que hemos apoyado sus decisiones, su lucha contra el régimen corrupto de los políticos conservadores y etcétera. Sin embargo, no nos parece justo a una gran cantidad de personas que nos ataquen solamente por no estar de acuerdo en todo y aparte en algo tan delicado como la situación política y de decisiones contra una crisis tan difícil a nivel mundial, que no tiene que ver ni con México ni con El Salvador, sino que con todo el mundo. Ahora, ¿qué pasó con Nayib Bukele? ¿Por qué decía yo que es una persona mediática? Nayib Bukele realizó, este, aquí voy a buscar, vuelo 12. Bueno, eh, aquí hay un enfrentamiento entre Nayib Bukele y el canciller. Vamos a ver la nota si gusta. Entre el presidente de El Salvador y el canciller de México. El mandatario salvadoreño Nayib Bukele denunció el lunes que en un vuelo procedente de Ciudad de México y con destino a San Salvador viajarían 12 personas infectadas con el nuevo coronavirus. Bukele calificó de irresponsables a las autoridades mexicanas y ordenó el cierre por unas horas de la pista de aterrizaje a aviones que no fueran de carga. En tanto, el jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, respondió diciendo que simplemente eran 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas y que... Ok, ¿qué sucede aquí? Nayib Bukele, como lo mencioné, es una persona mediática, que es mediático, que hace acciones para llamar la atención, que hace cosas virales, pues que hace cosas que se hacen en el pensamiento y en el día a día de las personas para que lo platiquen, para que hablen y etcétera, ¿no? Entonces hace actitudes mediáticas, ¿no? Hace comportamientos para llamar la atención, similar como lo que hizo cuando acudieron a la Asamblea Legislativa en El Salvador. Es un comportamiento mediático que finalmente no concretó ningún derrocamiento como tal, pero sí y hace un llamado y pone en perspectiva nacional e internacional la situación que en este caso él quería exaltar, ¿no? Que era la situación opositora a un sistema de seguridad decadente, podrido y que con necesidad de reforzarse. En este caso, regresando al tema, Nayib Bukele actúa de manera mediática, hace un llamado mundialmente, porque pues al momento de ponerlo en una red social abiertamente, pues es accesible para todo el mundo, y hace una crítica y hace un lanzamiento, una acusación sin fundamento, o aparentemente eso es lo que se puede ver. Y si bien es cierto, Nayib Bukele no muestra ningún papel, ningún fundamento y actúa de manera mediática, logra lo que quiere, que es llamar la atención de México, hacer un llamado de atención a México
y que puedan visualizar que están actuando de una manera, según él, irresponsable. México obviamente se defiende y dice no estamos actuando de manera irresponsable. Sin embargo, tampoco México muestra las pruebas de que estas personas no estaban contagiadas. Y lo que sí es cierto es que si nos vamos a las estadísticas de los números de los infectados en El Salvador, afortunada o desafortunadamente para México, pero México es el hub, perdón, más grande de América Latina, de aviones. Es decir, todos los vuelos que vienen, por ejemplo, de Europa, de Asia, la mayoría llegan a México y luego se redirigen al resto de América. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de las personas infectadas de Europa, de Asia, de otras partes del mundo, Estados Unidos también incluyendo, hicieron una escala previa en México. Entonces, ¿qué pasa? Nayib Bukele está atento, alerta a esta situación y él dice, y él juzga, y él asegura que vienen 12 personas de un vuelo que hizo escala ahí y que va en dirección a San Salvador. Algo que no está fuera completamente de la realidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no pudo comprobarlo, sí hay casos de los que están actualmente confirmados que efectivamente hicieron escala en México y que no se les hicieron ningún tipo de prueba preventiva exhaustiva, obviamente, ¿no? Sí hay que aclarar la situación. López-Gatell es una persona que, si bien es cierto, ha tratado es el encargado de toda esta pandemia en México. Ha hecho una labor titánica y es una persona con un historial educativo impecable, si podemos decirlo. Y él ha dicho cosas muy acertadas referente a esto. Sin embargo, creemos, muchas personas, incluso Nayib Bukele, cree que no fueron las medidas correctas. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que cualquier persona esté entrando y saliendo es un punto de contagio hacia el resto de países donde llegan estas personas, asumiendo que en México están tomando controles cuando no los están tomando. ¿Por qué no los estaban tomando o por qué no son tan rigurosos como en otras partes del mundo? Es decir, todos los vuelos llegan a México y aunque vengas de Europa, aunque vengas de China incluso, no te mandan a cuarentena obligatoria. ¿Por qué? Porque es una capacidad que obviamente no tiene El Salvador y probablemente tampoco tenga México, porque México tiene un hub aéreo que recibe millones de personas, no recibe cientos, recibe millones. Estamos hablando de millones al año, no cientos. No cientos al año o miles como El Salvador. Entonces, la conexión y la capacidad de personas que hubiera recibido en este tiempo, en un mes, y mandarlas todas a cuarentena hubiera sido exageradamente abismal. Y si El Salvador está batallando, obviamente tiene muchísimo menos recursos, no es un punto de comparación un país y otro. Este, México también lo hubiera hecho y no tiene la capacidad ni quizás de logística ni económica para ponerse a pensar en administrar lo que son albergues. Entonces, El Salvador lo pudo hacer y también lo pudo contener porque canceló el estar recibiendo más vuelos. Entonces, limitó la cantidad de gente que iba a dar albergues y aún así las cosas no las está haciendo 100% bien porque es una emergencia, esto no estaba planificado, no hay presupuesto para tal, no hay organización de logística para tal. Entonces, volvemos al punto. Esta situación se está manipulando y la están utilizando de una manera incorrecta. Ahora, ¿por qué mencioné el tema de Nayib Bukele? Porque si bien es cierto, no utilizó los medios diplomáticos, si bien es cierto, no utilizó una fuente que él pueda ahorita confirmar. De hecho, nadie ha dicho al presidente en estos tiempos, nadie lo ha confrontado porque tampoco se ha dado el espacio para hacerlo, porque solo ha dado transmisiones, no ha hecho conferencias de prensa, pero nadie le ha dicho ¿de dónde sacó usted esta información? ¿O cómo fue que aseguró tal cosa? Yo estoy seguro que seguramente él no tenía esa información 100% clara, sino que lo que quiso hacer es un llamado de atención a México por la situación de cómo México se estaba comportando, cómo México al día de hoy no ha hecho un filtro en el acceso de los aeropuertos internacionales. Lo que pasa es que es algo muy difícil de contener y es algo que también no se pretende contener, sino que lo que se pretende es bajar la fuerza de contagio inicial. Sin embargo, hay que saber que el virus va a llegar a todo el mundo, el virus va a llegar en algún momento al 70% de la población mundial, ya lo dijo la OMS. Entonces, lo que hay que evitar ahorita es el contagio inicial, ¿sí? En sí es eso. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasa con esto? Nayib Bukele pone en, en concreto este tema a nivel mundial
y la gente lo refuerza. La gente que está en México y que está siendo opositores de Andrés Manuel López Obrador le da la razón y dicen que el gobierno es más irresponsable. Y la gente que apoya a López Obrador, alguna parte de ella comienza a decir, wow, qué bárbaro México, qué está pasando. Entonces lo toman como un asunto político. Entonces, lamentablemente, los youtubers mexicanos pro AMLO, como Chapucero, como ¿cómo se llama? El Campechaneando, como estos incluso, que la verdad son de los que menos pintan y nadie los conoce. Pero bueno, estos muchachos, ¿qué es lo que hacen o por qué reaccionan de esta manera? Porque le están atacando a su presidente, porque le están atacando a su gobierno, y de ahí toman ellos una actitud de revancha, de ver cómo atacar a Nayib Bukele. Esa es la razón de por qué están atacando a Nayib Bukele, porque él atacó a Andrés Manuel López Obrador, a su gobierno, de una fuente que él nunca verificó. Sin embargo, sí hay pruebas de sus acciones o sus actitudes que justificarían esa metida de pata, por decirlo de alguna manera. Entonces, una respuesta a la mexicana es, sinceramente, esta no es una situación para estar de oportunista y querer llamar la atención y tener fama. Esta es una situación mundial. Cada presidente está haciendo lo que puede, cada presidente ha hecho sus decisiones basadas en sus políticas, en su economía y etcétera. Esos temas van a estar aparte. Entonces, sinceramente, ¿qué ha hecho esta youtuber? ¿Qué ha hecho este youtuber? ¿Qué está haciendo campechaneando? ¿Qué está haciendo Chapucero, sobre todo, que hace videos exhaustivamente sobre Nayib Bukele? Dejen de pensar en Nayib Bukele, en serio. Dejen de pensar que hay una competencia de cuál de los dos presidentes es mejor o quién de los dos presidentes es más fregón, más chingón, como dicen aquí en México. Entonces, dejen de pensar que se trata de eso, ¿eh? O sea, sinceramente lo que Nayib Bukele hizo fue ver lo mejor para su país, aunque también lo hizo de la manera incorrecta, aunque también lo hizo sin el sustento, aunque también pecó de mediático, aunque quiso llamar la atención y fue un acto irresponsable acusar a un gobierno directamente. Creo que había mecanismos más diplomáticos de hacer las cosas. Incluso podía haber hecho una comunicación directa con México y pedirles por favor pudieran ayudarnos a verificar el 100% de los casos de los vuelos que vienen en conexión. Pudiese haber pasado de otra manera muy diferente y esto no hubiera afectado la situación diplomática de ambos países. Aunque realmente no lo afectó, pues porque yo sé que bajó de agua, ellos ya lo hablaron, ellos ya lo explicaron, ya lo expresaron y todo esto ya está totalmente aclarado, ¿no? Nosotros que estamos aquí y no conocemos a ese movimiento político, no estamos ahí, pues estamos a la expectativa de qué es lo que habrá pasado, pero ahí en el manejo de Cancillería, obviamente ya debe haber estado totalmente aclarado. Entonces, por favor, mexicanos, no hagan caso a estas personas. En serio, los youtubers probando, perdieron el piso, se dejaron llevar. Tenemos que ser personas razonables, tenemos que con razonamiento propio, con criterio propio. AMLO no es perfecto. AMLO ha hecho comentarios fuera de lugar. AMLO ha hecho errores. Incluso a López de Gatell se le han notado sus gestos, su lenguaje corporal ha dicho muchas veces está en desacuerdo de AMLO. Sin embargo, pues tiene una sumisión ante la persona que en este caso es su líder, ¿no? Entonces, youtubers de México, sinceramente no soy nadie, no me interesa ser youtuber, no me interesa ser como ustedes que viven de esto, que se convirtieron finalmente en chayoteros, pero con migajas. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque finalmente a los chayoteros anteriormente se les daba dinero directamente del gobierno para que hablaran bien. Y ahora ellos el dinero que obtienen es porque viven de esto. Les paga YouTube, les paga Facebook, les pagan diferentes elementos publicitarios que ellos incluyen en sus páginas web. Entonces finalmente son unos chayoteros porque hacen esto por trabajo y no por sinceridad. Y tal punto es que todo lo que hace el Andrés Manuel López Obrador, todo lo que hace el gobierno tienen que justificarlo. Y no, señores, necesitamos un contrapeso interno en la misma política que está ejerciendo Andrés Manuel López Obrador, porque sabemos que está metiendo, que está implementando muchos cambios, que está haciendo cosas que México necesita, pero también estamos conscientes que en el caso de la pandemia y todo eso, ha hecho acciones infantiles, ha hecho cosas ridículas, ha hecho cosas que no pueden ser aceptables. Como el hecho de decir que la pandemia cayó como anillo al dedo, por favor. Son comentarios que deben de evitarse. Es el líder de México ante esta situación. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esta youtuber nomás es la encarnación, es la muestra más visible, tangible de lo que el youtuber mexicano se ha convertido en un chayotero.
para defender a Andrés Manuel López Obrador. Y qué mal, porque dio un brinco muy grande entre defender a Andrés Manuel López Obrador y a desquitarse por un comentario que en su momento hizo Nayib Bukele, que también estuvo mal, que también se justifica de alguna manera, pero que no fueron las maneras correctas, ni las formas, ni los medios correctos. Entonces, bueno, hasta aquí mi primer video. Voy a hacer otros videos para que mucha gente que está criticando a Nayib Bukele, mucha gente que está criticando a El Salvador, conozca la realidad de lo que está pasando. Pero aclarando y en resumen, esta youtuber es igual que muchos youtubers chayoteros que ya no les paga el chayote el gobierno, sino que les paga el chayote migajas de YouTube y que tienen que no tener cerebro y tienen que callarse y tienen que decir sí a todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador y tienen que pensar que esa manera de vivir tiene que justificarse y tienen que buscar los medios, los mecanismos para seguir ganando rating. Entonces, qué mejor que atacar a Nayib Bukele, qué mejor de manera de tergiversar una situación porque el gobierno de México le dio un dinero a El Salvador. Ahora, aclarando ese tema en otro video. Pero bueno, hasta aquí mi introducción. Y si este video acaso llega a los oídos y a la vista de estas personas, estos youtubers, sinceramente, estos dos personajes hicieron el ridículo. Están haciendo un ridículo y como mexicano, les digo, me siento avergonzado de que existan estas personas de verdad dando la cara y dando la imagen de México, porque no todos los mexicanos son como ellos, no todos los mexicanos piensan como ellos. México es un país lindo, amo a México, sinceramente estoy agradecido con México, mi familia en México, mi esposa en México, toda la vida que tengo aquí en México, todas las oportunidades que me han dado. Y esta gente atacando al pueblo salvadoreño tan lindo, tan digno también, tan luchador ante tantas adversidades que después vamos a platicar en otro video. Me extendí con el video, espero que sea de mucha utilidad y que mis comentarios que estoy viviendo en carne propia y que yo les puedo discernir un poco la realidad, espero que sean realmente de utilidad para ustedes. Gracias y es todo un gusto.